Hola a todos, amantes del drama, la emoción y por supuesto del romance que trasciende la pantalla. Bienvenidos de nuevo al canal, su espacio favorito para desmenuzar lo que realmente importa en el universo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, te invito desde ya a que te suscribas, toques esa campanita para no perderte ni uno de nuestros análisis y te unas a esta increíble comunidad. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha encendido las redes sociales, ha monopolizado conversaciones y, seamos sinceros, ha capturado nuestros corazones. Estamos hablando de una pareja que ha hecho vibrar la pantalla con una química innegable, una conexión tan potente que sus fans no solo la perciben sino que la exigen en la vida real. Si lo han adivinado, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu, y en el clamor ensordecedor de sus seguidores que con una pasión desenfrenada exigen romance. Este no es solo un rumor pasajero, es un fenómeno que ha crecido orgánicamente, alimentado por cada mirada, cada interacción, cada momento de vulnerabilidad compartida, tanto dentro como fuera de la ficción. Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu son dos de las estrellas más rutilantes de la televisión turca actual, y su ascenso meteórico se ha consolidado gracias a su trabajo en la exitosa serie Yalan, conocida internacionalmente como Golden Boy. Desde el primer episodio, estos dos jóvenes talentos nos presentaron a Ferit y Seyran, dos almas aparentemente opuestas pero irrevocablemente destinadas, atrapadas en un matrimonio arreglado por caprichos del destino y las tradiciones. La historia de Ferit, el joven rebelde y hedonista, y Seyran, la mujer fuerte, inteligente y con sed de libertad, es una montaña rusa emocional que nos ha mantenido pegados a la pantalla, episodio tras episodio. Pero lo que realmente ha trascendido el guión, lo que ha encendido la chispa en el público, es la increíble, casi palpable, química entre Mert y Afra. No es solo que actúen bien, es que su interacción va más allá de la interpretación, mostrando una conexión que muchos describen como mágica, genuina y profundamente conmovedora. Piénsenlo por un momento, ¿cuántas veces hemos visto a actores con buena química en pantalla? Muchas, ¿verdad? Pero hay algo diferente con Mert y Afra. Su conexión se siente tan auténtica que resulta imposible ignorarla. Las miradas que se lanzan, la forma en que sus cuerpos reaccionan el uno al otro, la manera en que se apoyan y se desafían a la vez, todo parece indicar una sintonía que va más allá de un simple ensayo de escenas. Y los fans, con su ojo experto y su corazón abierto, han sido los primeros en detectarlo. Han desglosado cada entrevista, han analizado cada foto detrás de cámaras, cada interacción en eventos públicos, buscando confirmación de lo que sus instintos les dicen: aquí hay algo más. El fenómeno de exigen romance no es solo un puñado de comentarios en redes sociales, se ha convertido en una fuerza colectiva. En Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, los hashtags con sus nombres combinados, las ediciones de vídeos que recopilan sus momentos más tiernos o intensos, y los foros de discusión donde se analizan hasta el más mínimo detalle de su lenguaje corporal, son innumerables. Los fans no solo desean que Ferit y Seyran tengan un final feliz, sino que proyectan ese anhelo de amor verdadero en Mert y Afra, convencidos de que la intensidad que vemos en pantalla es un reflejo de lo que sucede fuera de ella. Algunos argumentan que la forma en que Mert mira a Afra, o como Afra sonríe cuando Mert bromea, no puede ser solo amistad. Creen que hay una chispa, un entendimiento mutuo, un respeto y una admiración que va más allá de lo profesional. Se aferran a las anécdotas compartidas en entrevistas, a los pequeños gestos de camaradería, a la comodidad que muestran el uno con el otro como pruebas irrefutables de que su relación es más profunda. Pero, ¿qué significa esta exigencia para los propios actores? Imaginen la presión. Trabajar tan cercanamente con alguien, desarrollar una amistad y una química profesional tan fuerte, y luego tener a millones de personas analizando cada movimiento, interpretando cada palabra, y esperando que su vida personal se ajuste a la fantasía que ellos crean en pantalla. Es un arma de doble filo, sin duda. Por un lado, esta pasión de los fans es un testimonio del éxito de su trabajo, de lo bien que logran transmitir emociones y conectar con la audiencia. Es un claro indicador de que la serie ha tocado una fibra sensible. Por otro lado, esta invasión en su vida privada, esta constante especulación, puede ser abrumadora. Los actores, al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propias relaciones, sus propias decisiones, que tienen derecho a su privacidad. La línea entre la ficción y la realidad se difumina peligrosamente en estos casos. Para muchos fans, la distinción entre el personaje y el actor se vuelve casi inexistente o al menos,
se desean tanto los atributos del personaje que se espera que el actor los encarne también en su vida personal. Cuando los actores interpretan a una pareja con una química tan explosiva como Ferit y Seyran, es natural que el público se enamore de la idea del romance. Y si los actores son atractivos, carismáticos y se muestran cómodos juntos fuera de cámaras, la fantasía se alimenta exponencialmente. La prensa del corazón, como es de esperar, ha jugado un papel fundamental en este caldo de cultivo. Cada rumor, cada avistamiento juntos, cada comentario ambiguo es amplificado y analizado hasta el hartazgo. Las revistas y programas de televisión turcos están constantemente publicando titulares especulativos, a menudo sensacionalistas, sobre la posible relación entre Mert y Afra. Esto, a su vez, genera aún más conversación en redes sociales, creando un ciclo interminable de especulación y expectación. No podemos negar que ha habido momentos en los que Mert y Afra, quizás sin intención, han avivado esta llama. Sus interacciones en alfombras rojas, las bromas que se gastan en entrevistas, o incluso la forma en que se apoyan mutuamente en momentos de estrés, son vistas por los fans como señales claras de algo más. Por ejemplo, en algunas entrevistas, se les ha visto compartiendo miradas cómplices o riendo de forma natural que, para los observadores externos, traspasan la barrera de la simple amistad. Y claro, cuando han sido cuestionados directamente sobre su relación, sus respuestas suelen ser cautelosas, a veces evasivas, lo cual, para la mente del fan más acérrimo, es una confirmación tácita en lugar de un desmentido. No somos nada más que amigos, o somos compañeros de trabajo con una gran química, son frases que, irónicamente, a veces sirven para alimentar aún más la esperanza de que, bajo la superficie, existe un amor que simplemente no pueden o no quieren revelar públicamente. La fuerza de esta exigencia también recae en la naturaleza de las relaciones parasociales que desarrollamos con figuras públicas. Al seguir de cerca sus vidas, al invertir emocionalmente en sus historias y personajes, llegamos a sentir una especie de conexión personal con ellos. Queremos lo mejor para ellos, queremos verlos felices, y a menudo proyectamos nuestros propios deseos y fantasías sobre sus vidas. En el caso de Mert y Afra, muchos fans ven en ellos la encarnación del amor ideal, el felices para siempre que todos anhelamos. Y es difícil culparlos cuando su trabajo es tan convincente. Sin embargo, es crucial recordar que la magia de Ferit y Seyran pertenece al mundo de la ficción. Mert y Afra son artistas que han logrado crear personajes inolvidables y una dinámica que ha cautivado a millones. Su talento es lo que les permite darnos esa ilusión de un amor tan profundo. Fuera de las cámaras, tienen derecho a construir sus propias vidas sin la presión de una audiencia que les dicta con quién deben estar. Mantener esa distancia, esa privacidad, es fundamental para su bienestar y para la longevidad de sus carreras. Imaginen si, bajo la presión, intentaran forzar una relación que no es, o si una verdadera relación floreciera y luego terminara, la decepción de los fans podría ser inmensa, y la dificultad de trabajar juntos después sería un reto enorme. Al final del día, la belleza de este fenómeno reside en el poder del arte para conmovernos, para hacernos soñar, para que deseemos que la ficción se convierta en realidad. La exigencia de romance es, en esencia, un tributo a la capacidad de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu para crear una narrativa tan convincente que ha traspasado las fronteras de la pantalla. Nos han dado una historia de amor tan apasionada que nuestros corazones se niegan a aceptar que solo existe en un guión. Han despertado en nosotros el deseo de ver que un amor así puede existir, y eso, mis amigos, es un verdadero testamento de su talento y carisma. Así que, ¿habrá romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu fuera de la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Y si sucede, será por su propia decisión, por un sentimiento genuino que nazca entre ellos, y no por la presión o las exigencias de un público, por muy bien intencionadas que sean. Lo que sí es indudable es que la química que han compartido ha marcado un antes y un después en la televisión, y el recuerdo de Ferit y Seyran, encarnados por Mert y Afra, perdurará en la memoria de todos los que hemos sido testigos de esta fascinante historia. Hemos recorrido los puntos clave de este fenómeno, desde la innegable química en pantalla hasta la intensa presión de los fans, y hemos reflexionado sobre la delicada línea entre la ficción y la realidad para los actores. La pasión de los seguidores por ver un romance real entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu es un testimonio del impacto que su trabajo ha tenido en el público, una prueba del arte que han logrado crear. Pero también es un recordatorio de la importancia de respetar la privacidad y las decisiones personales de los artistas que tanto admiramos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis tan apasionante.
Su apoyo significa el mundo para este canal. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Son de los que exigen romance entre Mert y Afra? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿O consideran que debemos separar la ficción de la realidad y respetar su espacio personal? Déjenme todos sus comentarios abajo. La conversación es lo más rico de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, les ha entretenido o les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta increíble pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.